En cuanto a las relaciones bélicas, vamos a encontrar principalmente la guerra a Arauco, que si bien va a tener diferentes etapas, no es continua la guerra. Al principio lo vamos a identificar principalmente el periodo de conquista como el periodo más fuerte, de una mayor tasa de mortalidad. Sin embargo, los tiempos de paz, después de la paz de Quilín en 1641, van a haber escaramuzas, es decir, asaltos a través de los malones y malocas, por ejemplo, ya sea por el bando español o el bando eh, indígena o origen. Esta guerra en un principio se peleó por un ejército de encomenderos. Recuerden que el encomendero es aquel que recibe la encomienda. La encomienda es este conjunto de solares o tierras, más los indígenas, que eran entregados a aquellos conquistadores que habían aportado al proceso, a la empresa de conquista. ¿Ya? Y según lo que leímos con Álvaro Jara, se establecían ciertas responsabilidades u obligaciones, como nosotros lo comparamos con el feudalismo. Por ejemplo, la obligación de defender la tierra, porque las tierras son del rey. ¿Ya? Por ende, la primera parte de la guerra va a ser un ejército privado, ya no un ejército estatal, pero después, en función a cómo se fue desarrollando la guerra, se va a pagar un ejército profesional, ya a través de un impuesto que es el real situado. Algunos hechos, hitos importantes, va a ser la muerte de Pedro de Valdivia a manos de Lautaro, ya en 1553, y la posterior levantamiento general indígena a cargo de Pelantaro en 1598, que da muerte al gobernador Martín García Óñez de Loyola. ¿Ya? Sigamos. Eh, Cuando se ve que eventualmente la tierra en la cual nosotros hoy residimos es bastante hostil, y que los procesos de conquista van a ser bastante diferentes respecto de lo que pasó en México, por ejemplo, o en Perú, se va a establecer eh, un ejército profesional, ¿ya? Y eso se va a financiar a través del real situado, que va a tener dos consecuencias importantes. La primera, evidentemente, la merma en la población indígena, debido a que este es un soldado profesional, pero también va a haber una explosión económica debido principalmente a que este real situado va a financiar a este ejército que se van a transformar en personajes activos de la economía, porque van a tener dinero para poder comprar, lo que va a provocar que se tenga que producir mucho más, mayores intercambios comerciales, etcétera. En este periodo también se van a dar las escaramuzas mutuas, como por ejemplo las malocas y los malones, ya las malocas realizadas por los españoles y los malones por los mapuches, que tenían principalmente un objetivo que era el objetivo de mermar los recursos del enemigo, ya sea capturando mujeres, caballos, armaduras, quemar pastizales, etcétera. También otra de las características de la guerra de Arauco va a ser la intervención de la iglesia, principalmente de los jesuitas. Uno va a ser Luis de Valdivia, quien va a proponer la idea de la guerra defensiva, es decir, eh, solamente se va a atacar cuando sea en una respuesta a un ataque, ya diferente de la guerra ofensiva donde se consideraban que todos los indígenas eran pecadores, e incluso se consideraban que los indígenas no tenían alma, pero eh, estos sacerdotes van a provocar que haya una concepción distinta, es decir, ellos no tienen la culpa, ellos no conocen a Dios, pero por medio de la evangelización ellos pueden conocerlo, por ende son hijos de Dios, ¿ya? Y nosotros, la corona que viene en nombre de Dios, no puede ir a aniquilarlos, ¿ya? Y también en esta segunda etapa se van a empezar a realizar, posterior a la guerra defensiva, los primeros parlamentos. Es decir, el español comprendió que por medio de la guerra no iba a poder dominar a los indígenas y lo va a hacer por otros caminos, por ejemplo, a través de los parlamentos y la posterior evangelización. Como les dije, a los parlamentos van a acudir caciques indígenas y también
el gobernador y otros funcionarios públicos. Uno de los más importantes va a ser el Parlamento de Quilín, donde se van a establecer las condiciones de paz, con ciertos requisitos. Por ejemplo, el Estado español, la corona española, va a reconocer la soberanía al sur del Biobío, es decir, una verdadera declaración de independencia del pueblo indígena, con ciertas condiciones como permitir la evangelización. Esto no fue absoluto, evidentemente, porque habían comunidades que seguían atacando, pero sí va a ser un hito importante. Van a haber otros parlamentos, por ejemplo en Cañete, respecto de los precios de los ponchos, por ejemplo, pero ya se puede entender cuál es la lógica de los parlamentos. Esto ya lo vimos, digamos. Algunos héroes indígenas va a ser, por ejemplo, Caupolicán, Galvarino, Lautaro. Lo importante de estos personajes es que van a lograr unificar al pueblo indígena. Consideremos que, según muchos autores, el pueblo mapuche no es un pueblo unido, debido a que su organización social es en comunidades. Por ende, muchas veces, incluso la paz de Quilín, no fue aceptada por todos. Habían loncos que no estaban de acuerdo con establecer paz con el invasor, ¿ya? Sin embargo, estos personajes, algunos muy crueles, señalaban como por ejemplo Lautaro, que decían que si no te sumabas a Lautaro podías tener graves consecuencias. Sin embargo, van a lograr organizar verdaderos escuadrones, van a aprender, sobre todo Lautaro va a aprender, ¿cierto? Ya que se crió con Pedro de Valdivia, va a conocer las estrategias militares de los españoles y lo va a utilizar a su favor. En cuanto a las relaciones religiosas, hay dos fines del conquistador. Una, expandir los territorios del rey, pero también expandir el catolicismo, la fe, el dogma cristiano, a través de la evangelización. Sin embargo, su rol se va a ir transformando con el tiempo porque dentro de su labor evangelizadora va a observar los malos tratos que recibían los indígenas, sobre todo el sistema de esclavitud amparado en la encomienda, ya va a combatirla, van a existir personajes bien importantes como Luis de Valdivia, Bartolomé de las Casas, entre otros, y podríamos decir que gran parte de esta mezcla cultural se debe a la religiosidad, ¿ya? Y va a lograr finalmente proteger los derechos de los indígenas, ¿ya? Eso le va a significar obtener mucho poder, poder que después se va a transformar en algo peligroso para las monarquías posteriores. Algunas de las órdenes, los mercedarios, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos. Ya, pero los jesuitas van a ser los más importantes, no solamente por las labores evangelizadoras, sino porque van a concentrar muchos recursos económicos, porque se le tiene que pagar el diezmo, que es este porcentaje, o la dote, que era un impuesto que tenían que pagar las personas que se casaban o que se enclaustraban, las jóvenes que se enclaustraban, van a tener grandes terrenos, grandes encomiendas, así que se van a transformar en una institución bastante importante y después durante el periodo de independencia, un poquito anterior al periodo de independencia, van a ser expulsados en 1767. Se va a empezar a acomodar un poco la religión cristiana con algunas ceremonias indígenas o con algunos elementos culturales indígenas, como por ejemplo el animismo o la santería, ¿ya? Eh, y por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una cultura, por ejemplo, respecto a la Virgen del Carmen, tenemos a la Virgen de Andacollo, tenemos celebraciones como la Tirana, etcétera. Como les dije, los jesuitas tuvo un rol importante, van a permitir proteger a los indígenas, disminuir los grados de esclavitud y la transmisión cultural, van a estar a cargo de la educación, van a permitir que los indígenas, por ejemplo, aprendan castellano, lo que va a permitir también que las personas puedan dialogar, sobre todo en las relaciones comerciales. Uno de los personajes más importantes fue Luis de Valdivia, que propuso la guerra defensiva,
Ya, sin embargo, el ejército profesional va a intentar sabotear la guerra defensiva. ¿Por qué? Porque implicaba la salida del ejército profesional, el no pago eventualmente del real situado y la disminución de los flujos económicos. En cuanto a la economía, en un principio había una economía de autosuficiencia, ya, es decir, que las personas cultivaban solamente para alimentarse y además la corona y el virreinato del Perú se van a encargar de extraer la mayoría de los recursos naturales que teníamos en esa época. El poco oro que teníamos en los ríos y a través de los lavadores de oro, lavaderos de oro. El sistema económico era el monopolio, es decir, no se podía no había libertad económica, solamente se podía comerciar con la metrópoli, que en este caso era España, y solamente con los productos establecidos, con los puertos establecidos, como por ejemplo Veracruz en México, Portobelo, Cartagena. ¿Ya? Algunos de los elementos que nosotros exportábamos era el SEO, que es grasa animal que sirve para impermeabilizar, por ejemplo, para mantener para que las cosas no caduquen, por ejemplo, cordobanes, ya, o jarias. Aquí, por ejemplo, en esta imagen lo que me interesa es que se den cuenta cómo se comerciaba. Por ejemplo, el puerto principal que tenía era Valparaíso, en Chile, y competíamos principalmente con el puerto Callao en Lima. ¿Ya? Y estas eran las rutas comerciales obligatorias, ¿ya? Donde iban las flotas españolas para comerciar con los productos de todas sus colonias que están aquí. Ya evidentemente los precios eran fijados por la corona, por ende evidentemente no era un sistema muy justo. ¿Ya? Y aquí es donde intervenían, por ejemplo, los piratas y corsarios. ¿Mm? Principalmente, ¿qué tipo de economía teníamos bajo este monopolio comercial? Evidentemente había un monopolio portuario, había un comercio muy restringido, además habían flotas y galeones que resguardaban estas rutas de comercio. Posteriormente se va a abrir el mercado, sobre todo con los procesos europeos de emancipación. Ya van a haber libertad de comercio, nuevos puertos, comercio intercolonial. Se va a permitir que otros navíos pertenecientes a otras coronas, a través de permisos que se llaman los navíos de registro, ya eh, les va a permitir comerciar con las colonias. Ya algunos bienes, ya evidentemente, principalmente actividad agropecuaria y minera, ya hierro, muebles, armas, etcétera, o cueros, entre otras cosas. Bien, sigamos. Uno del sistema económico principal era la encomienda. La encomienda era un sistema de recompensa que se le entregaba al conquistador que eh, había financiado el proceso de conquista. Ojo, aquí hay algo importante. Eh, la empresa de conquista ya era de carácter privado, es decir, no era financiado por el Estado. El Estado no sacó ni un peso en teoría para el proceso de conquista. Entonces, a mayor aporte a la empresa de conquista, ya sea con caballos, armas, hombres, etcétera, mayoría va a ser la recompensa. Y esta recompensa consistía en tierras y indígenas, ¿ya? A esto se le va a llamar como encomienda, ¿ya? Eh, Evidentemente la encomienda se va a prestar para una serie de malos tratos, ya principalmente largas horas de trabajo, sin alimentación. Evidentemente eso va a provocar igual el descontento indígena que va a permitir levantarse posteriormente. Eh, Sin embargo, poco a poco, con la abolición de la encomienda, estos indígenas después voluntariamente, ya no indígenas, sino que los mestizos voluntariamente van a trabajar en la tierra en lo que se le llamó el inquilinaje, que voy a explicar un poquito más adelante.
En un principio, evidentemente, no existía esto, ¿ah? Se le entregaba la tierra al español, el español construía su casa, ya eso evidentemente a través de la tierra ya era entregada por el Estado español, y hombres indígenas capturados en guerra, ya. Y esto va a empezar a emplearse y a medida que se va ampliando se va a transformar en la gran propiedad o también llamado el régimen hacendal, es decir, de hacienda. Aquí ya estamos hablando después de 200, 300 años de historia de convivencia, donde el español ya va a fallecer y van a quedar sus hijos que se llaman criollos, ¿ya? Y también se le va a llamar hacendados. Con la abolición de la encomienda, es decir, ya no hay hombres en teoría, y estos mestizos que mal entretenidos no tienen mucho que hacer, se van a transformar en inquilinos, que son una suerte de arrendatarios ya de la tierra. Es bien parecido al sistema feudal, es decir, el inquilino vendría a ser una suerte de vasallo del hacendado. Como dice, el hacendado es descendiente principalmente de los primeros conquistadores y los inquilinos son habitantes permanentes de la hacienda. Y por un lado vamos a tener los peones, ¿ya? Y los peones van a ser trabajadores eventuales que solamente van a trabajar durante los tiempos de cosecha, ¿ya? Hay otros, vamos a tener los mayordomos, ¿ya? Y el mayordomo principalmente era la mano derecha del hacendado. En cuanto a los grupos sociales, ya tenemos principalmente los indígenas, los africanos y los mestizos. Los mestizos van a ser producto de las diferentes mezclas. Y los sistemas laborales también van a evolucionar, como por ejemplo de la encomienda con la esclavitud y posteriormente al inquilinaje. Eh, Bien, aquí tenemos algunas imágenes relevantes durante la época colonial. El mestizaje es un encuentro biológico y cultural evidentemente de diferentes razas que va a resultar de la mezcla biológica y cultural de diferentes etnias. Por ejemplo, la mezcla principal era entre hombre blanco y la indígena, va a dar el mestizo. Por ejemplo, en el caso del indio o indígena con africanos van a dar los zambos, y entre africanos y mujer blanca van a dar los mulatos, ¿ya? Pero estos no son los únicos, porque evidentemente un mestizo después se va a poder mezclar con un zambo, con un mulato, y van a formar diferentes razas. Por ende, por eso nosotros decimos, y esto es muy importante, que Chile es un país mestizo. Es decir, nosotros podemos perfectamente tener sangre española, mestiza, de sambo, de mulato, y después en el siglo XIX con las migraciones europeas de alemanes, de después, no sé, croatas, italianos, etcétera. Sí, la sociedad colonial era jerarquizada y era súper rígida, es decir, no había movilidad social entre ninguno. Por ejemplo, entre más oscura era tu piel, más abajo estaba en la pirámide social. Los indígenas, que al principio eran esclavos, ya van a ser reemplazados paulatinamente con los negros, porque los indígenas se van a ir agotando por la guerra y por las enfermedades. Y también después van a ser protegidos por la iglesia. Después vamos a tener a los mestizos, mulatos, zambos, ya que van a corresponder al grueso del chileno. Los criollos, que tenían un nivel social mucho más grande, ¿cierto? Que eran principalmente los encomenderos y hacendados, y que tenían ciertos privilegios, lo que va a conformar después la aristocracia chilena. Y los españoles, que incluso el español que venía a Chile era superior a un criollo, ¿ah? Aun cuando el criollo pasara mucho tiempo y tuviera mucho dinero. Entonces, nosotros podemos decir en síntesis que tenemos una sociedad multiétnica, ¿ya? Que también fue jerarquizada, y a esto se le llama una sociedad de castas, ¿ya? Esta sociedad de castas tenían como criterio de distribución la etnia, ¿ya? Y no permitía el ascenso social, para tener en consideración. Muy bien. Ahí tenemos algunas imágenes de la aristocracia, ya, o de las tertulias que se oponen a las chinganas o ramadas del mundo popular. Muy bien, estimados.
con esto terminamos la clase. Espero que les haya servido. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.